Buenas tardes, vamos a ver el tema 3, contratos mercantiles. Vamos a empezar mencionando o conociendo qué es un convenio. Un convenio es el acuerdo de dos o más personas para crear, transferir, modificar o extinguir obligaciones. Por aquí vamos a poner un pequeño ejemplo. No sé si recuerden, en el Tecnológico Superior de Huatusco muchas veces nos invitan a presenciar un convenio. Por ejemplo, puede ser el convenio entre el Tecnológico con la UPH, en el cual, bueno, pues podemos trabajar en cuestiones a lo mejor escolares, entre otras. El contrato es, en este caso, todo convenio que produce o transfiera obligaciones y derechos. El contrato ya es algo más formal, algo que ya tiene que ser escrito, firmado, por mencionar algunas características del contrato. El contrato mercantil es un negocio jurídico bilateral que tiene por objeto un acto de comercio. ¿Y qué es un acto de comercio? Es todo aquel acto regulado en el Código de Comercio. Recuerden que ya vimos por ahí cuáles eran los códigos, cuáles eran los actos de comercio. Aquí vamos a observar un cuadro y vamos a diferenciar entre convenio y contrato. Entonces, empezamos con su significado. El contrato, como ya lo habíamos comentado, es el consentimiento entre dos o más partes involucradas que deben enmarcarse legalmente para concretarse. En cambio, el convenio, pues solamente es un acuerdo entre las partes respecto a un tema en un contexto que no requiere legalidad alguna. En el medio del contrato, forzosamente, si realizamos un contrato, bueno, pues la mayoría de las veces debe de ser por escrito, y en el convenio, pues también puede ser tanto oral como escrito. En elementos del contrato, encontramos que, bueno, debe de anteceder de un convenio y debe de tener un soporte legal, pues una ley en específico. El convenio, pues puede ser ya sea por alguna oferta y aceptación. En cuanto a legalidad del contrato, es vinculante. ¿A qué se refiere? Bueno, vinculante y se encuentra sujeto a la legislación. ¿Qué es vinculante? Bueno, que ésta está sujeta a una obligación. Y en el caso del convenio no crea ningún tipo de compromiso legal, o sea, no estamos obligados a. En el contexto del contrato, observamos que generalmente se realiza en los negocios y en el ambiente laboral. Y el convenio, pues normalmente son cuestiones en el ámbito educacional, como el ejemplo que les di, o puede ser social o familiar. En cuanto a validez, el contrato debe ser de aceptación mutua. En este caso, las dos partes deben de estar de acuerdo. Y en el convenio solo necesita de la aceptación mutua para ser válido. Algunos ejemplos del contrato, bueno, pues como ya lo vimos en un tema pasado, puede ser el contrato de trabajo, contrato de compraventa, el contrato para establecer una asociación. En el convenio puede ser el convenio, como ya lo habíamos comentado, entre universidades, un convenio entre amigos, por mencionar algunos. Los elementos esenciales de un contrato, se fundamenta en el artículo 1794 y nos dice que forzosamente debe de haber consentimiento. ¿Qué es el consentimiento? Es el estar de acuerdo y debe de tener un objeto que pueda ser materia del contrato. ¿Qué es objeto? Pues es la cosa que el obligado debe dar o en algún caso o de abstenerse de cumplir. Bueno, ya lo mencioné, el consentimiento deberá manifestarse de manera libre, voluntaria y consciente. Y el objeto es la validez del objeto
del contrato depende del cumplimiento por parte del mismo de 3 condiciones que tiene que ser lícito, posible y determinado. Las formas de los contratos. ¿A qué se refiere una forma de un contrato? En este caso hace referencia al modo cómo se manifiesta o declara la voluntad de las partes. ¿Cómo se perfecciona este contrato? Betty afirma que todos los contratos presuponen una forma, todos son a lo mejor diferentes, puesto que la voluntad de las partes deben exteriorizarse de algún modo, puede ser en este caso escrita, verbal, entre otros. Vamos a ver más adelante cuáles son las formas de los contratos. En derecho mercantil rige el principio de libertad, es libre el contrato en la elección de la forma, a menos que para contratos determinados las leyes especiales requieran formas o solemnidades. En este mismo derecho mercantil son muy numerosos los contratos, pueden ser de seguro, de sociedad, entre otros. A pesar de la general libertad para la elección de la forma, la mayoría de los contratos son escritos. Debe entenderse, hay algo importante que debemos de entender que es forma. Y bueno, pues la forma es el conjunto de las prescripciones de la ley, o sea, las solemnidades que deben observarse para la formación de ese acto jurídico, como son, puede ser escrito, puede ser que en el contrato se necesiten testigos, o puede ser que también deba de estar el juez del lugar, por mencionar algo. Vamos a ver las modalidades de los contratos de compraventa, préstamo mercantil, depósito mercantil y bueno, hay una actividad para el contrato de adhesión. Las modalidades de compraventa vamos a encontrar, estas modalidades las vamos a encontrar fundamentadas en el Código Civil entre el artículo 2301 a 2315. Los invito a que lean esos artículos, también por ahí tenemos una actividad. Y bueno, vamos a ver las modalidades de compraventa. Esta compraventa puede ser en abonos. ¿Cómo es esto? Se presenta cuando el comprador paga el precio en parcialidades. Muchas veces nos dan la opción de pagar cualquier producto en parcialidades. La modalidad de la compraventa puede ser también con reserva de dominio. ¿Cuál es esta? Es cuando el vendedor se reserva la propiedad del bien objeto del contrato, en tanto no se le liquide el precio total de la operación. O sea, ¿qué quiere decir esto? El vendedor no pierde la titularidad del bien enajenado en cuotas. Yo puedo poner un ejemplo personal. Yo saqué mi auto de agencia y por lo tanto yo tuve que estar pagando ese auto. Pero en este caso, hasta que yo terminé de liquidar mi auto, entonces ya pude obtener la factura que me acreditaba como propietario, mientras no era mío. Cuando yo estaba pagando esas parcialidades, no era mío. Yo lo usaba, pero no era de mi propiedad. Ahí era con reserva de dominio. Otra modalidad de compraventa podemos ver el pacto de preferencia. En este caso, o en este contrato de compraventa, se establecen restricciones convencionales, o sea, del convenio que puedan pactar las partes en el contrato. Puede ser que, se pacte de que tú vas a hacer, o a ti te voy a dar preferencia de mi producto. Otra modalidad es el pacto de no vender a determinada persona. Se establece que no se puede revender a una determinada persona. Por ejemplo,
puede ser una restricción judicial en el cual el juez prohíbe a un coheredero vender por estar embargada la parte de uno de los herederos. Coheredero es cuando existe una herencia y bueno, esa herencia es de varias personas. Ese sería un ejemplo de la modalidad de compraventa, pacto de no vender a determinada persona. También otra modalidad que nos menciona el artículo 2302 del Código Civil es el pacto de retroventa, aunque ahí mismo menciona que está prohibido. ¿Y cuál es esto? Se da cuando el comprador se obliga a volver a vender el bien objeto del contrato a su antiguo vendedor. ¿A qué se refiere? Si una inmobiliaria me vendiera una casa a mí, Dulce María, entonces yo estoy obligada o estaría obligada a, si la quiero vender, a regresársela. ¿Sí me expliqué? Entonces, esto se le llama pacto de retroventa. En este caso, en el Código Civil nos dice que queda prohibida la venta con pacto de retroventa, así como la promesa de venta de un bien raíz que haya sido objeto de una compraventa entre los mismos contratantes. Lo que quiso decir este artículo es que no puedes volver a vender, por decir, yo les daba mi ejemplo, no puedes volver a vender a la misma persona que se la compraste. La modalidad de venta a vista se da cuando se le presenta el bien al comprador, quien tiene la facultad de decidir si lo adquiere o no. Un ejemplo, bueno, pues es cuando se compran las mercancías contenidas en un almacén. Otra modalidad es venta a ensayo o a prueba. ¿A qué se refiere esto? Esta se da mucho, bueno, pues a lo mejor por tele y dice, si no te gusta, te devolvemos tu dinero. Es el contrato, se condiciona hasta en tanto el comprador acepte el bien por serle de utilidad. La modalidad de venta de cosa futura. Esto también se da mucho en los bienes inmuebles, cuando el vendedor vende una cosa que todavía no existe, pero que va a existir. El ejemplo puede ser venta de una vivienda en construcción por un promotor o una inmobiliaria a favor de un particular. Entonces te dicen, mira, te voy a vender la casa, así va a quedar, solamente te dan el plano o a lo mejor el plano para que observes cómo va a quedar la casa, pero mientras pues tu trámite se puede ir gestionando, pero aún no existe el producto. Vamos a pasar ahora a las modalidades del préstamo mercantil. En este caso, el préstamo que tiene por objeto dinero es el prestatario recibe y se obliga a reintegrar una suma de dinero determinada. O sea, es el préstamo de dinero. El artículo 358 se reputa mercantil el préstamo cuando se contrae en el concepto y con expresión de que las cosas prestadas se destinan a actos de comercio y no para necesidades ajenas de éste. Se presume mercantil el préstamo que se contrae entre comerciantes. También existe el préstamo que tiene por objeto los títulos o valores. En este caso, el prestatario deberá restituir posteriormente esos valores por otros idénticos o equivalentes. Existe también el préstamo que tiene por objeto cosas fungibles. En este caso, el prestatario deberá devolver la cosa fungible, ya sea mercancía, materias primas, entre otras, en idéntica cantidad y especie, salvo que sea imposible por extinción de la cosa fungible. Entonces, en este caso, se procederá a reintegrarlo, pues, económicamente. Dice valor en metálico, en moneda, por decirlo así.
Y bueno, el depósito mercantil debemos de saber que se constituye desde que se recibe la cosa ajena con la obligación de guardarla y de restituirla, aunque solo se trata de un contrato de depósito mercantil cuando la finalidad esencial de las partes sea precisamente custodia. Además, no se permite el uso del bien depositado, sino únicamente la guarda y la custodia. O sea, nos van a guardar ese bien, o sea, nada más va a estar en guarda, en custodia. Este contrato de depósito es un documento muy habitual en todo tipo de transacciones y está especialmente enfocado en aquellas en las que una parte hace entrega de una cosa a otra parte, convirtiéndose el primero en depositante y el segundo en depositario. Esto se fundamenta en el Código de Comercio del artículo 332, lo podemos observar al artículo 339. Este se divide en dos, puede ser depósito regular o irregular. El regular vamos a encontrar que son los que están obligados a devolver la misma cosa que se entregó. Si yo di a guarda joyas, entonces me tienen que devolver mis joyas. En este caso, el depositario se encarga de la custodia de las cosas entregadas por el depositante en común acuerdo, siendo estas cosas no consumibles, o si las fueran, se encontrarán cerradas o individualizadas, debiéndolas devolver al primer requerimiento del depositante. Lo que se devuelve son las mismas cosas depositadas, eso sí debe de quedar bien en claro, y no cosas equivalentes. Si yo di a guarda, no sé, productos, esos mismos productos me deben de ser entregados. Ese es un depósito regular. Y un depósito irregular están formados por cosas consumibles donde se ha de devolver ya no el mismo, sino otro igual o en cantidad o calidad iguales. Un ejemplo de esto puede ser el depósito de dinero. Yo deposito a mi cuenta y entonces cuando vaya yo a pues no sé, necesite dinero, entonces me deben regresar mi dinero, pero claro está, no van a ser ni los mismos billetes ni las mismas monedas, por decir. Y por último, bueno, les voy a encargar una pequeña actividad con el contrato de adhesión, en el cual la actividad va a ser que lean el contrato de adhesión y realicen un reporte. Esto lo van a investigar o buscar en la Ley Federal de Protección al Consumidor, en el artículo 85 al 90, y lo vamos a comentar en una sesión de Zoom. Gracias y buenas tardes.